¿Es orgullo o es justicia defender a hombres como Martín Sombra, David Murcia? Los criminales no salen de la luna, no vienen del mundo exterior, no son extraterrestres, los creamos nosotros como sociedad. Por ejemplo, en el caso de Martín Sombra, convencerlo de que había infringido la ley, convencerlo de que había perdido su tiempo y su vida en la guerrilla. ¿Y cómo llega Carlos Leder a usted? ¿En dónde está en este momento el dinero o la plata de los tarjetavientes de MG? Mucha gente se pregunta, ¿es orgullo o es justicia o qué se siente al defender a hombres como Martín Sombra, David Murcia o incluso Carlos Leder? No, no es orgullo defender a alguien, sea quien sea esa persona, es ejercer una labor social necesaria, ¿sí? El derecho penal ha cumplido una función en el mundo, ¿sí? De humanizar el derecho como tal, porque pasamos primero del ojo por ojo, diente por diente, donde no necesitábamos abogados, y luego fuimos evolucionando en el mundo del derecho, y hoy uno de los reconocimientos más grandes que tenemos del siglo XX, que traemos del siglo pasado, es precisamente un derecho humano, que es que todo el mundo tiene derecho a una defensa. Lo que pasa es que la gente asocia que defender a alguien es decir que no fue, pero en una sociedad los criminales no salen de la luna, no vienen del mundo exterior, no son extraterrestres, los creamos nosotros como sociedad, vienen de un sistema que les falló, de unos padres que los maltrataron, de un sistema que los abandonó. O sea, así se hace la criminalidad, de alguien que no fue bien educado, de alguien que no tiene salud mental, o de alguien que simplemente no tuvo oportunidades y ese fue su único camino. Entonces, la justicia mira todo eso. O sea, cuando uno condena a alguien, cuando un juez condena a alguien, no solamente mira lo que hizo, sino por qué llegó ahí, cuál es la consecuencia de haberse convertido en un criminal. Y eso hace parte del karma de una sociedad. Entre una sociedad más dañada tenemos mayor criminalidad. Una sociedad más justa genera menos criminalidad. Una sociedad más dañada tiene más cárceles que universidades. Una sociedad justa tiene unas cárceles que parecen universidades. Entonces, es muy distinto el sistema y nosotros todavía estamos aprendiendo, somos una sociedad muy adolescente. Pero yo sé que un día vamos a llegar ahí, un día vamos a llegar a menos índice de criminalidad, a menos cárceles, más universidades y a personas que viven de manera productiva y que no tienen ese miedo de que salen a la calle y no van a regresar, o de alguien que solamente piensa en delinquir para vivir. Entonces, eso lo vamos a superar un día y nos toca trabajar mucho en eso. Por ejemplo, en el caso de Martín Sombra, que es el único peligroso de los que mencionaste ahí que he defendido, sí, fue un hombre que desafortunadamente no escogió la vida que le tocó y terminó siendo uno de los hombres catalogados como más crueles de la historia de la violencia en Colombia. Mi defensa consistió precisamente en hacerlo entender que se había equivocado, porque para él lo que él hizo era defender a los buenos de los malos. Los buenos son los campesinos, los malos eran el ejército. Esa era su cabeza, porque así llegó cuando llegó a manos de Tiro Fijo a los 10 años y ahí duró hasta que se fue capturado en el año 2008. Entonces, convencerlo de que había infringido la ley, convencerlo de que había perdido su tiempo y su vida en la guerrilla, convencerlo de aceptar cargos, de reparar víctimas, de contar la verdad, de no volver a repetir sus acciones, eso tiene un mérito increíble, porque pues esa debe ser la función de un abogado precisamente, y más si es un abogado defensor, y eso fue lo que yo hice. Y pues sí, tuvimos la oportunidad de ir a Justicia y Paz, más de 200 horas en audiencias donde él contó toda su verdad, y pues ya al final ya todos lo conocen, de ahí salieron pues muchas personas que también entraron al programa. Doctora, ¿y cómo llega Carlos Leder a usted? Yo lo empecé a representar desde el exterior, él vivía todavía en Alemania, eso fue en el año 2022. Yo he sido abogada por 30 años y en mis últimos 15 años me he dedicado a ayudar colombianos en el exterior, ¿sí? Y pues eso me ha generado un nombre, digamos que tengo un reconocimiento como abogada defensora de colombianos fuera del país, y a raíz de eso, pues les estaba buscando a alguien que sea propicio para defenderlo, porque él quería escribir, pero no quería meterse en problemas jurídicos y no quería incumplir el acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de estudiar Derecho también en los Estados Unidos. Soy abogada en Colombia y tenía todas las especialidades, entonces alguien le dijo, no, esa es la persona que le puede ayudar. Me contactó, inicialmente hicimos unas reuniones virtuales porque yo vivía en Estados Unidos y él en Alemania, y ya después tuvimos la oportunidad
oportunidad de conocernos. Ya un par de años después, 3 años después, fue que decidió venir a Colombia a la Feria del Libro, porque era la segunda vez que era el libro más vendido en Colombia. Y lo invitaron pues a la Feria del Libro de Bogotá, y pues se presentó aquí sin decirle a nadie, sin avisarle ni a la familia, ni a sus abogados, pues ni a mí, y pues precisamente terminó preso, y ahí me tocó salir a hacer cumplir la ley y la Constitución, que era que una captura ilegal pues tiene que dejarlo en libertad máximo a las 36 horas. Y eso fue lo que pasó. Doctora, ¿usted tiene de pronto, por decir algo, algunos límites, algunos vetos donde usted diga, este perfil de esta persona definitivamente yo no lo defiendo o no lo haría nunca? Sí, no defiendo delitos sexuales, y menos con menores, pues no de ninguno. Y tampoco defiendo de procesos de políticos por corrupción, o sea, nunca lo he hecho. Esos dos son mis límites. Hablemos un poco del caso de David Murcia Guzmán. Para la sociedad colombiana, digamos no en generalizado, pero o es un villano o es un chivo expiatorio del sistema. Bueno, lo que yo conocí del caso, que ya lo conocí condenado, y no condenado en Colombia, sino en 2 países por los mismos hechos, ya pagando una pena en Estados Unidos y terminando de pagar la misma pena en Colombia, sí creo que fue una víctima del sistema, porque ese mismo modelo es el que hoy se aplica, por ejemplo, en Amazon, o se aplica en los multiniveles, en donde te devuelven puntos por tus compras, o en donde te devuelven parte del valor del producto, y a eso hace parte como de un ingreso que tú recibes por una forma de hacer comercialización directa, ¿sí? En su momento de pronto no era un modelo conocido, pero a mí me parece que eso es lo que pasó. No tuvo una buena defensa, no tuvo una defensa adecuada que mostrara realmente cuál era el modelo que él utilizaba, porque además tuve la oportunidad de reunirme con miles, y te digo miles es miles, miles de personas que confiaron en él, que aún están pidiendo que regrese a la libertad y que vuelva a retomar el modelo que inicialmente él manejaba para todas estas zonas olvidadas por el país, porque él más que todo trabajó para el sur de Colombia. Entonces, pues para la gente que no estaba dentro del sistema pues de DMG, puede que el señor era un estafador o todo lo que han dicho, pero para quienes entregaron su dinero, estuvieron con él por años, lo acompañaron en el crecimiento de su modelo de negocios, pues es un empresario, es su amigo, es su líder, y todavía están esperando y pidiendo la libertad de David Murcia Guzmán. Estoy ayudando en eso, no solamente para la terminación de la liquidación de la empresa de MG, de Holding Group, sino también para que se reconozca que él ha pagado 2 veces la misma pena, se le dé la extinción de la segunda pena como un reconocimiento de la violación al non bis in idem, que hace parte pues de nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, sí creo que es una víctima del sistema, la verdad. Doctora, y según su investigación, ¿en dónde está en este momento el dinero o la plata de los tarjetavientes de MG? Pues la empresa la liquidaron, el Estado llegó, hizo la liquidación, no era una pirámide, porque las pirámides normalmente cogen el dinero, y con el dinero de los nuevos integrantes pagan los intereses de los que van entrando, ¿cierto? O de los que ya estaban ahí. Sí. Aquí lo que había era una empresa comercializadora de productos, de bienes y servicios, al punto que tenían varias casas y varios locales inmensos. En Bogotá por lo menos había casi que una plazoleta gigante al norte, donde se comercializaban todos estos productos, pero así había en varios lugares del país. Y había productos físicos y había servicios que se prestaban. Entonces, lo que hacían era transformar el dinero de las personas que pagaban por anticipado una compra de productos, porque eran tarjetas para prepago de servicios o de bienes, y con base en eso era que le devolvían en puntos, y ahí pues era que la gente recibía como lo que ellos llaman pues la utilidad. Entonces, se hizo la captura de los bienes muebles, se hizo la incautación de los bienes inmuebles, y se hizo la incautación de todos los dineros en efectivo, que según David Murcia eran más, y según el reporte de la policía pues era menos. Entonces finalmente eso sigue en liquidación, van a cumplir 18 años de liquidación de esta empresa, y pues hasta ahora no ha habido resultados. Es la liquidación más larga en la historia de Colombia de una empresa, pues porque esto no es una extinción de dominio, es una intervención del Estado a través de la Superintendencia de Sociedades para la finalización de la actividad comercial, para evitar un supuesto perjuicio a los ciudadanos, pero pues
el perjuicio, ahí como dicen, la cura resultó peor que la enfermedad, porque pues 18 años esperando que liquiden, que devuelvan, que hagan. Eso desafortunadamente ha traído más inconvenientes que lo que hubiera sido decirle a él 6 meses para desmontar la operación, devuelva los dineros y organice lo que tenga que organizar, que es lo que normalmente pasa cuando se va a hacer una intervención de una empresa. Se le da un término específico al empresario o a los empresarios o a la empresa para que haga el desmonte de la operación. Y eso no se cumplió aquí. Se generó un decreto por una emergencia económica para pasar por encima del procedimiento y poder intervenir de manera directa. Ujú. Doctora, y usted como abogada de MG, ¿usted tiene acceso directo a la información, es decir, a las cifras exactas? Bueno, ya me explica todo el proceso, lo que ha sucedido en estos que 20 años, pero hoy en día, 18. digamos, en la realidad, ¿en qué está esto? Porque es que se ve todo como muy efímero. Pues hay unos dineros todavía por repartir, hay unos bienes que no sé por qué no se han vendido, no se han vuelto dinero, o sea, no los han vendido para volverlos patrimonio líquido para poder empezar a generar pues las liquidaciones a los acreedores de esta liquidación empresarial. Pero pues estamos trabajando en eso precisamente, esperando la rendición de cuentas de parte de la liquidadora. Estamos esperando también que el Estado de alguna forma responda, porque cuando hay una intervención del Estado en un momento que se decreta como emergencia económica, entonces pues también hay como una violación a los debidos procesos, pero pues es una violación que se permite precisamente por ese momento de emergencia. Pero si el Estado realmente no tenía una emergencia, si podemos demostrar que la emergencia fue algo que se decretó de manera arbitraria y estamos iniciando unas acciones que son las que generarían la nulidad de ese acto de ese acto ejecutivo que generó pues precisamente esa acción de emergencia como tal, porque realmente no existía. Hubo mucha presión de parte del sistema bancario también, y pues eso también generó todo este caos que hoy día tiene a casi 400.000 familias esperando los recursos que invirtieron en su momento en esta empresa. Muchísimas personas. Doctora, me llama la atención que usted mencionó hace un momento que este modelo de negocio es muy similar a las plataformas que funcionan actualmente, como Amazon, como las que vemos de compras por internet. En lo que usted conoce de ese modelo y lo que usted ha conversado con David Murcia, ¿qué le dice? ¿De dónde surgió la idea? ¿Por qué resultó él hace 20 años con esa idea y por qué hoy en día sí es funcional? Bueno, él cuando estaba muy niño quedó huérfano y su mamá fue la primera en empezar a generar recursos o ingresos a través de unos multiniveles que llegaron a Colombia, como por ejemplo Tupperware, que fue uno de los primeritos, los pioneros, y él ahí conoció a sus 14 o 13 años cómo funcionaba eso, y él decía, qué bueno que esto pudiera funcionar para todo, o sea, no solamente para vender tarritos, sino para vender la papa, la carne, el arroz, un carro, una moto, un televisor, o sea, que todo se convierta en un multinivel. Y él empezó a crear eso y luego empezó a gestionar varios modelos de negocios, como por ejemplo, como lo que él hacía inicialmente era recibía plata de la gente donde él vivía, que era en la zona del Putumayo, para hacerles favores en la capital, venir a Bogotá, comprarles que una nevera, un nevecón, una lavadora, le pagaban eso previamente, él venía y conseguía con descuento y ya les llevaba las cosas a sus vecinos. Así empezó. Luego dijo, voy a montar una oficina y con esa oficina empezó a recibir la plata de la gente que necesitaba cosas, venía a la capital, iba y las compraba y las regresaba pues a La Hormiga o bueno, a varias partes de ahí de alrededor de La Hormiga, Mocoa, La Hormiga y toda esa zona. Entonces, así comenzó. Luego él dijo, no, voy a estructurar esto como un modelo de negocio y ya empezó a crecer, al punto que todo el mundo le hacía fila para entregarle la plática. Vea, tenga esto y tráigame lo que necesito, que era desde una hoja de laurel hasta un camión. Y después pues entró en los bienes raíces, compró varios lotes, iba a hacer unos proyectos de construcción, la gente empezó a prepagar sus casas
y hasta que pues le pararon la operación y quedaron pues todos los bienes al garete, los inmuebles, los muebles y el dinero, que la mayoría era en efectivo, la mayoría no, todo era en efectivo porque el sistema bancario le cerró las oportunidades que tenía en la banca y él se vio obligado incluso a abrir una compañía transportadora de dinero en efectivo, porque como no le abrían cuentas, le tocaba empezar a hacer toda la operación en efectivo. Entonces abrió una compañía transportadora de valores para poder generar su operación y no depender de nadie. Entonces eso fue lo que generó pues tanto ruido y por eso hubo una persecución política del gobierno para poder pararle el modelo de negocio que él tenía y terminó preso. Doctora, ya hoy en día, ¿cuánto tiempo cree usted que haga falta ya para finiquitar, para que se vea ya el resultado final, que ya todas estas personas que han estado pendientes de este caso y bueno, de todo lo que ya hemos hablado, ya encuentren una respuesta? Bueno, el de la liquidación no se sabe porque pues eso depende precisamente, estamos en manos de la superintendencia y pues la negligencia ha sido absoluta porque 18 años para liquidar una empresa que ya tenía lo que tenía, pues me parece demasiado tiempo. Para recobrar la libertad, pues como puede ser un mes, pueden ser alrededor de unos 2 años, que sería ya tiempo cumplido si no logramos demostrar o si la ley no le, la justicia no reconoce que esa es su segunda condena por los mismos hechos y que está pagando pues doble tiempo, entonces pues tendría que hacer todo el tiempo y para eso le faltarían alrededor de unos 2 años. Entonces, ese es como el panorama para el señor David Murcia Guzmán. Ya habiendo pasado este tiempo, ¿qué le ha dicho él de recuperar su libertad? ¿Él retomaría este modelo de negocios? ¿Qué le ha dicho? Pues no me lo ha dicho a mí, lo dijo públicamente en una entrevista que le dio a Daniel Coronel. Pues el DMG es su nombre, ese no es un, o sea, es David Murcia Guzmán, él seguirá siendo DMG hasta que muera, nadie le va a quitar el derecho a su nombre y él va a seguir trabajando obviamente con todos los controles legales, con una mejor asesoría para evitar que el peso de la ley caiga en su contra o para infringir cualquier norma. Él no quiere volver a infringir, o sea, no quiere ser perseguido, por lo tanto va a tener todos los cuidados pertinentes para poder trabajar conforme a la ley, conforme a los procedimientos legales y con todos los controles que se requieran para poder que pueda ejercer una labor. Ya después de que él pague su pena, puede hacer lo que se le dé la gana siempre y cuando sea legal. En sí, los cargos por los que él fue condenado, ¿cuáles fueron? Lavado de activos por captación masiva ilegal de dineros. O sea, realmente no hubo un lavado, porque lo que hubo fue una captación de dinero que se la decretaron ilegal, pero él lo que hacía era vender tarjetas prepago. O sea, la gente prepagaba productos a futuro, que hoy día es absolutamente normal. En ese momento no era tan conocido, por lo menos no en Colombia. Entonces, con base en esa captación de dinero que la determinaron ilegal fue que le metieron el lavado de activos. Pero no es que dijeron que lavó activos de la guerrilla como se dijo en la prensa, eso es mentira. No es que dijeron que lavó activos del narcotráfico, tampoco, no. El lavado de activos es de haber captado de 400.000 familias dinero. Pero si Pero lo en sí no hubieran es lavado de revisado, activos. exacto, no es lavado de activos, porque él hizo la captura de ese dinero basado en una figura totalmente legítima que era una tarjeta prepagada. Entonces, sí, lo dejaron capturar mal capturado. Desafortunadamente, él en Estados Unidos tuvo que aceptar cargos porque el 99.99% de los colombianos que son procesados en los Estados Unidos prefieren no ir a juicio porque allá los condena es la sociedad civil y siendo colombiano ya va entrando pues con pérdidas. Entonces es muy difícil que alguien vaya a un juicio en Estados Unidos. Es la mayoría y por estadística el 99% de la gente se va de una vez en acuerdo aceptando cargos. Los poquitos que van a juicio, que es el 1%, menos del 1 gana. O sea, imagínate la estadística, cómo es de terrible. Muy complejo. Entonces, pues desafortunadamente él tuvo que aceptar cargos allá porque no tenía otra opción, pero tampoco allá tenían por qué haberle metido cargos, porque allá le metieron el mismo lavado de activos por la operación de DMG, pero supuestamente porque con el dinero de la gente compraba dólares en el mercado negro, que lo hacemos todos los colombianos en todas las casas de cambio, o sea, eso es una casa de cambio, y que supuestamente con eso compró bienes allá. La prueba de que no era una pirámide es que cogieron bienes en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, con el dinero que él
recibió de esas 400.000 familias, que era para ganarle a esas propiedades, venderlas y generar unas utilidades, que era lo que él devolvía como comercialización directa a sus tarjetavientes. Entonces, pues ese era el negocio.